Sí. Ya, gracias. Ya hemos hablado de distocias dinámicas, ¿no? Relacionadas con la contracción del útero. Ahora vamos a ver las distocias relacionadas con el canal óseo, ¿no? Entonces acá, como introducción, tenemos que, ¿a qué se referencia las distocias óseas? Aquellas anomalías de la pelvis ósea materna, ¿no? Es decir, si está estrecho uno de sus diámetros, puede ser en el estrecho superior, en la excavación o en el estrecho inferior, ¿no? O también el ángulo subpubiano que esté menor a 80 grados, ¿no? Es decir, cualquier alteración en el tamaño, forma e inclinación de la pelvis materna. Y obviamente si es estrecha, el bebé no va a poder pasar por el canal duro del parto, ¿no? Y se va a producir una distocia ósea, ¿no? Y para esto es muy importante que, bueno, en circunstancias normales de que haya una proporción feto-materna armónica, ¿no? Es decir, de que la cabecita sea de menor tamaño que la pelvis, ¿no? Para que pueda entrar. Pero ¿qué pasa cuando esto no se da? Tenemos una desproporción feto-materna, ¿no? Entonces tenemos de tres tipos. Tenemos primero, el primer escenario es cuando la cabecita del bebé es normal, no es grande, ¿no? Es normal. Pero acá el problema es que la pelvis es estrecha, ¿no? Entonces acá tenemos una desproporción cefalopélvica real a expensas de la pelvis, ¿no? También llamado angustia pelviana, ¿no? Ese es un tipo. El otro tipo es cuando la pelvis está normal, todo bien, ¿no? Pero el problema es acá, la cabecita del bebé es muy grande y si es muy grande tampoco va a poder pasar, ¿no? Aunque la pelvis esté normal. Entonces acá el polo cefálico está aumentado de tamaño, la pelvis normal sería igual una desproporción cefalopélvica, pero a expensas del polo cefálico, ¿no? Por exceso de tamaño del polo cefálico, ¿no? Y tenemos una tercera situación en la que tanto el tamaño de la cabecita y de la pelvis son normales, pero acá ¿qué pasa? Hay una deflexión, es decir, la nuca se va hacia atrás, ¿no? Y por lo tanto puede producir una variedad de posición de frente, de bregma y de cara, ¿no? Igual puede enclavarse y esto se llama una desproporción cefalopélvica accidental o adquirida, ¿no? Entonces ahí está. Y esto se debe por una actitud anormal, ¿no? Una presentación deflexionada. Vamos ahora a hablar, si estamos hablando de pelvis, tenemos que hablar obviamente de la clasificación de la pelvis, ¿no? Tenemos una clasificación morfológica como tal, que acá hablamos de la clasificación de Cadwell y Malloy, de las 4 pelvis que hemos visto en el primer parcial, que acá tenemos la pelvis ginecoide, androide, andropoide y platipeloide. ¿Cuál es la ideal para que haya un embarazo sin riesgo? La pelvis ginecoide, ¿no? En estos, el diámetro anteroposterior y el diámetro transversal son similares, ¿no? Son similares. Acá, en la excavación, no hay una prominencia de las espinas ciáticas, es decir, está todo normal. La cara del sacro es cóncava, ¿no? Cóncava, como podemos ver acá, cóncava, alargada, ¿no? Y el ángulo subpubiano, que es este, o la arcada subpubiana, es mayor de 80 a 90 grados, es decir, mayor a 80, ¿no? Lo normal es que sea de 80 a 90 grados. Si está por debajo, ya está disminuido, ¿no? Esa es la pelvis ginecoide, es la ideal, como hemos dicho. Después tenemos la pelvis androide. En este caso, ya va a haber un predominio del diámetro transversal, va a ser más grande que el anteroposterior. Pero el problema acá es que va a haber una prominencia de las espinas ciáticas, como podemos ver, y aparte de la prominencia va a haber una convergencia, es decir, van a estar más cerca de la línea media. Acá también puede haber un aplanamiento del sacro, lo cual va a disminuir el diámetro del estrecho inferior y de la excavación. Y también acá el ángulo subpubiano es más estrecho, es menor a 80 grados, ¿no?
Algunos la mencionan como la pelvis infundiliforme en forma de embudo, es decir, amplio, más amplio arriba y más estrecho abajo, ¿no? Después tenemos la pelvis antropoide. Estas dos pelvis, cada una va a tener predominio de un ángulo, de un diámetro, perdón. La antropoide en este caso va a tener predominio del diámetro anteroposterior, es decir, va a tener forma elipsoidal anteroposterior, ¿no? Como podemos ver acá, por un predominio del diámetro anteroposterior. No hay una prominencia de las espinas ciáticas, el sacro puede estar un poco corto, aplanado, pero no es significativo, y el ángulo igual está dentro de valores normales, ¿no? De 80 a 90 grados. La platipeloide igual va a ser una pelvis elipsoidal con predominio del diámetro transversal, como podemos ver acá, ¿no? En este caso no hay prominencia de las espinas ciáticas. El sacro es corto, como podemos ver en relación con las otras imágenes, pero tiene su curvatura, ¿no? Y acá el ángulo subpubiano va a ser mayor a 90 incluso, ¿no? Va a ser mayor a 90. Pero ustedes dirán, ¿por qué esta pelvis es una de las que más complicaciones trae, más complicaciones? Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué trae complicaciones si, digamos, el ángulo subpubiano es mayor a 90? Hay más espacio. Pero este ángulo es plano y además el problema es que el diámetro anteroposterior es bastante estrecho. Solo el diámetro transversal es amplio, ¿no? Es por eso que nos causa igual distocias del canal óseo. Y también hay otra clasificación como tal de la estrechez pélvica, que tenemos acá las pelvis simétricas, donde hay la disminución de uno de los diámetros del estrecho superior, de la excavación y del estrecho inferior. Pelvis asimétricas, donde a un lado va a estar bien y al otro no. Ahí tenemos las oblicuas, pseudooblicuas, y las pelvis obstruidas u obtectas, ¿no? Que son, como dice su nombre, prácticamente están obstruidas porque es imposible el paso del bebé por el canal duro del parto, ¿no? Vamos a empezar con las pelvis simétricas. Acá tenemos la reducción del diámetro, tenemos se dividen en la disminución de un solo diámetro o la disminución de todos sus diámetros, ¿no? De un solo diámetro, acá hablamos del diámetro anteroposterior, tenemos la pelvis plana anillada, plana canaliculada, ¿no? Después tenemos a la reducción de un solo diámetro, en este caso transverso, la pelvis androide y la pelvis de Robert, ¿no? La ausencia de los alerones sacros. Acá les gusta preguntar eso de la pelvis de Robert, la pelvis de Naguile, vamos a verlo más adelante. Y después la reducción de todos los diámetros, acá tenemos la pelvis yuxtaminoro general y la pelvis infundiliforme, ¿no? Bueno, vamos a empezar con las pelvis, bueno, estamos hablando ahorita de las pelvis simétricas, ¿no? Con reducción de un diámetro anteroposterior, ¿no? Tenemos primero a la simple plana anillada, que es la reducción del diámetro anteroposterior del estrecho superior, ¿no? En este caso sería este, ¿no? El diámetro promonto suprapúbico, ¿no? Que estaría disminuido en el estrecho superior. Ese diámetro está disminuido. Después tenemos la pelvis plana canaliculada, donde va a haber una disminución del diámetro anteroposterior, tanto en el estrecho superior, en la excavación y en el estrecho inferior, ¿no? Acá todo está disminuido, todos los diámetros anteroposteriores del estrecho superior, excavación inferior, ¿no? Como se puede ver ahí. También acá, me estaba olvidando, hay el aplanamiento del sacro. Aplanamiento del sacro, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la reducción de un solo diámetro. Acá tenemos a la pelvis androide, ¿no? La pelvis androide, reducción de un diámetro transversal. Y después tenemos a la pelvis de Roberts, a la pelvis de Roberts, o la genesia de ambos alerones sacros, ¿no? Por lo tanto, acá se va a articular directamente con el cuerpo vertebral, ¿no? De la columna lumbar.
Por lo tanto, va a haber una disminución, obviamente, del diámetro transversal, ¿no? De un solo diámetro. Ahí tenemos la agenesia de Robert. Después vamos a hablar ahora de la reducción de todos los diámetros, ¿no? Acá ya va a ser como una pelvis ginecoide pequeña, ¿no? También se llama esta pelvis yuxtaminor o liliputiense, ¿no? En este caso, se dice que todo va a estar disminuido, pero hay algo que va a estar normal. Y lo único que va a estar normal acá va a ser el ángulo subpubiano, ¿no? Pubiano. El ángulo subpubiano va a estar normal. Todo lo demás va a estar disminuido, ¿no? Entonces hay mucho cuidado. Después, otro que era reducción de todos sus diámetros, tenemos la pelvis infundiliforme, ¿no? Acá va a haber una reducción de todos los diámetros, pero del estrecho inferior, ¿no? Que va a ser como un embudo. Es decir, puede que, o sea, nos pueda hacer confundir. Veamos arriba y digamos, sí, está normal, pero en la excavación y en el estrecho inferior más que todo va a estar disminuida, ¿no? Acá se puede ver las espinas ciáticas, las ramas isquiopubianas, ¿no? Va a haber una convergencia hacia la línea media. Esas eran las pelvis simétricas. Ahora vamos con las pelvis asimétricas. Acá tenemos a la pelvis oblicuo-oval o pelvis de Nagele, o es la agenesia o aplasia de un alerón sacro. Cuando hemos hablado también de que hay agenesia de acá de los alerones sacros, pero acá es de los dos, ¿no? Si es de los dos, es la pelvis de Robert, ¿no? Pero si es solo de un hito, es la agenesia de Nagele, ¿no? La pelvis de Nagele, ¿no? Entonces eso tengan en cuenta que igual han preguntado una que otra vez. Después tenemos a la pseudooblicoval, acá tenemos por defecto congénito o por defecto adquirido, ¿no? Eh, por defecto congénito sería luxación congénita de cadera, defecto adquirido, una tuberculosis ósea, ¿no? Una esclerosis pulmonar, secuelas de parálisis infantil. Vamos a hablar ahora de la pelvis de Nagel. Hemos dicho es la agenesia de un alerón sacro, ¿no? Y el mecanismo del parto en este caso se va a producir en el diámetro opuesto en el que se presenta la lesión, ¿no? Es decir, se va a orientar en este, ¿no? Porque no hay alerón sacro, ¿no? Después teníamos las pelvis pseudooblicuovales, ¿no? Acá teníamos de causa congénita como la luxación congénita de caderas, es decir, cuando el acetábulo del fémur sale de la cavidad cotiloidea. Después tenemos secuelas de parálisis infantil, escoliosis, ¿no? Una, ¿cómo se llama? Una diferencia de los diámetros oblicuos del oblicuo izquierdo y del oblicuo derecho, que tiene que ser mayor a 1 centímetro, ¿no? Para causar una distosia. Y después tenemos, acá también podemos tener los callos óseos, tumores óseos. Tenía otra diapositiva más, creo que se me borró. Ah, no, acá está. Perdón, ya estaba hablando de las pelvis obstruidas. Esto sería de las pelvis pseudooblicoval congénita, hemos dicho luxación de cadera, adquirida, la escoliosis, ¿no? Una diferencia de los diámetros oblicuos mayor a 1 centímetro. Y ahora vamos a hablar de las pelvis obstruidas u obtectas, ¿no? Y acá les gusta preguntar esto, ¿no? Esto sí han preguntado varias veces. ¿Qué es la pelvis espondilolistésica, espondilosemática, ¿no? Ahorita vamos a ver. La pelvis espondilolistésica es el desplazamiento, como podemos ver acá, de la L5 sobre el promontorio, ¿no? Sobre el sacro, es decir, se dirige hacia adelante, ¿no? El deslizamiento. Solo esta parte y lo demás está normal, ¿no? Pero después tenemos la pelvis espondilosemática, ¿no? Que es una proyección anterior ya de toda la columna vertebral, no solo de la L5, ¿no? Acá solo era la L5 que se estaba desplazando hacia adelante, ¿no? Acá ya es una proyección anterior de toda la columna lumbosacra, ¿no? Hacia anterior, como vemos en la imagen. Estos tienen que saberlo sí o sí, porque les pueden preguntar espondilolисtésica, espondilosemática.
Después tenemos neoformaciones, el callo óseo que crece demasiado, ¿no? Que vemos acá, ¿no? Después tenemos la osteomalacia, neoformaciones, ¿no? Fracturas, pero lo que les gusta preguntar son estos dos, ¿no? Mucho cuidado con eso. Y bueno, cada una de estas pelvis, o bueno, algunas van a tener mecanismos de parto, pero esto no le van a preguntar, solo está acá por si acaso, ¿no? No le van a preguntar. El diagnóstico, ¿cómo se realiza la anamnesis, no? Si es una mujer, perdón, una niña ya sería en este caso, ¿no? Menor a 14 años, obviamente la pelvis va a ser inmadura, ¿no? Va a ser estrecha. Entonces ahí sospecharíamos de que va a haber una distosia del canal óseo. Partos distóxicos previos o el peso fetal que esté mayor a 4 kilogramos, ¿no? La inspección podemos ver cómo camina la paciente, ¿no? Acá la marcha de pato es más acentuada, ¿no? Examen de la pelvis y el canal del parto. En este caso, ¿cómo vamos a hacer? Mediante la pelvimetría externa con el pelvímetro de Baudeluc y la pelvimetría interna, ¿no? Ahora se utiliza la pelvimetría interna, ¿no? En este caso, obteníamos el valor del diámetro, ¿no? Perdón, teníamos acá mediante la pelvimetría interna el valor del diámetro promonto subpúbico, ¿no? Promonto subpúbico. Y del promonto subpúbico le restábamos una constante de 1,5 que era el espesor, ¿no? El espesor del pubis. El espesor del pubis y de esa manera obteníamos el diámetro promonto púbico mínimo, ¿no? O el promonto retropúbico o el diámetro vera, verdadero, ¿no? Angustia, ¿no? Ese diámetro muy importante porque es el más estrechito, ¿no? Entonces ahí está una diapositiva recordando que evalúe la pelvimetría interna, que no creo que les pregunten, pero acá está por si acaso para que lo repasen, ¿no? El diagnóstico durante el trabajo de parto puede ser mediante identificando si es una presentación encajada móvil. Esto lo hacíamos mediante la cuarta maniobra de Leopold, ¿no? Dándole la espalda a la madre, una maniobra bimanual, donde deslizábamos ambas manos hacia el hipogastrio, ¿no? Y si ambas manos chocaban, significa que acá está la cabecita, ¿no? Si la cabecita ahí está, significa que es una presentación móvil, ¿no? Pero en cambio, si al deslizar no podíamos chocar nuestras manos, significa que la cabeza está acá, por lo tanto sería una presentación encajada. También podemos hacerlo esto mediante la tercera maniobra de Leopold, que es una maniobra bimanual en forma de pincita en nuestras manos y tratamos de mover el polo cefálico. Si movemos, obviamente es una presentación móvil. Si no podemos mover nada, ya estaría encajada, ¿no? Acá podemos hacer la maniobra mensuradora de Pinar, el tacto impresor de Muller, que vamos a ver qué es eso. Dilatación y borramientos tórpidos también puede ser. La bolsa de aguas va a estar en forma de reloj de arena, es decir, las membranas coriamnióticas. El cérvix va a estar edematoso, ¿no? Porque va a tratar de, las contracciones uterinas van a tratar de expulsar al feto, pero no se va a poder y el cérvix va a estar edematoso, ¿no? Edematoso. Después, el segmento inferior con inminencia de ruptura uterina, sufrimiento fetal agudo e hipodinamia secundaria, ¿no? Acá se puede ver a las membranas en forma de reloj de arena, ¿no? Y esto igual, esta diapositiva es muy importante. Esto es muy importante. Hay grados de estrechez pélvica, ¿no? Como nosotros sabemos, el diámetro promonto suprapúbico tiene un valor de 10,5 centímetros, ¿no? Eso es lo normal. Aquel número que tienen que acordarse es el 8, es el número importante acá, porque depende del 8, ¿no? Cuando si el diámetro promonto suprapúbico tiene un valor de 8, estamos hablando de que es una pelvis límite. ¿Y por qué es límite? Porque este número 8 nos ayuda a saber si va a ir a un parto, si es un parto viable o si no es viable. Si es por encima de 8 el promonto suprapúbico, se dice que sí puede ir a parto, ¿no? Es un parto viable.
Y ahí tenemos el primer grado, que es de 9,5 a 10,5 centímetros. El segundo grado, que es de 8 a 9,5. Si es por debajo de 8, ya es un parto inviable, ¿no? Ahí ya tenemos al tercer grado y al cuarto grado. El tercer grado de 6 a 8 centímetros y el cuarto grado menor a 6 centímetros, ¿no? Entonces acá decimos que sí puede haber parto y acá la conducta sería la cesárea. Pero aparte de todo eso de la pelvimetría interna, del pelvímetro de Guadalupe, ¿no? Del grado del diámetro promonto suprapúbico, al final de cuentas lo que determina si se va a producir o no el parto, qué estructura es, la cabecita del bebé, ¿no? Porque si la cabecita puede pasar por el canal del parto, se puede dar, ¿no? El parto como tal. Entonces esto se realiza mediante la quinta maniobra de Leopold, ¿no? También llamada la maniobra mensuradora de Pinart. ¿Cómo realizamos esto? Vamos a colocar nuestra palma en la región parieto pubo abdominal, ¿no? Parieto pubo abdominal acá, tratando de sentir si hay un desnivel, es decir, un desnivel acá. Si hay un desnivel, como podemos ver acá, a favor del pubis, todo bien, ¿no? Significa que la cabecita va a pasar, porque este está más amplio que la cabecita, ¿no? Acá igual, todo bien. Acá ya podemos sospechar de que estén al mismo nivel, ¿no? De que puede complicarse un poco. Pero si hay un desnivel a favor del parietal anterior, ahí ya es una desproporción grosera o absoluta o grave también, ¿no? En este caso sí o sí irá cesárea. Entonces acá tenemos grados, ¿no? Si es normal es el grado 1, si está más disminuido este desnivel, el grado 2, leve, si está casi al mismo nivel ya es moderado, y si hay un desnivel a favor del parietal anterior es grado 4 absoluto, ¿no? También se puede hacer el tacto impresor de Muller, esto siempre cuando yo he iniciado el trabajo de parto, que tratamos de identificar, bueno, esto es una maniobra bimanual, hacemos tacto vaginal con los dos dedos y la otra mano no hábil va a ser una compresión del útero, ¿no? Una compresión del útero, tratamos de identificar la sutura sagital y si la sutura sagital se dirige hacia el pubis, hacia acá, hay poca probabilidad de parto vaginal, tendría que ir a una cesárea. Pero en cambio, si la sutura sagital se dirige hacia el promontorio, sí hay posibilidad de realizar un parto vaginal, ¿no? Ese es el tacto impresor de Muller. Se pueden hacer los dos, ¿no? Pero acá más importante es la maniobra mensuradora de Pinart. Acá están los mecanismos de parto de las diferentes presentaciones que puede haber. Acá esta tablita, entonces, era las características de cada pelvis, que igual no creo que les pregunten, aunque ya hemos mencionado todo eso. Como tal, ¿qué puede causar una estrechez pélvica? Puede causar vicios de acomodación, es decir, una situación transversa, un parto prolongado, obviamente, porque si el conducto duro es estrecho, nunca se va a dar el parto, ¿no? Cesárea sería. Bueno, también depende del grado de estrechez pélvica. Sufrimiento fetal agudo, la ruptura uterina también, porque el útero en un intento de expulsar al bebé va a aumentar sus contracciones y si hay una cicatriz previa, se rompe por ahí, ¿no? Y en últimas instancias, la muerte. Vamos a hablar ahora de los fenómenos plásticos, que son los modelamientos, el moldamiento, perdón, de los huesos de la bóveda craneal, ¿no? En este caso tenemos a los superficiales y a los un poco ya más profundos, ¿no? Superficiales tendríamos al caput succedaneum o el y el cefalohematoma, ¿no? De estos cuales el que es patológico, considerado patológico, es el caput succedaneum, ¿no? Perdón, es el cefalohematoma. El cefalohematoma es el patológico. ¿Por qué? Porque se resuelve en semanas, ¿no? Hasta 4 semanas. Y acá es el contenido hemático de sangre entre el periósteo y el hueso, ¿no? Es decir, su perióstico. Pero respeta las suturas, ¿no? Va a respetar las suturas acá, como podemos ver acá, respeta las suturas.
va a respetar. Acá sería bilateral, ¿no? El cefalohematoma que está respetando las suturas, ¿no? Y el caput succedaneum, que es una acumulación por debajo del tejido celular subcutáneo, ¿no? Y en este caso, si está por encima del hueso, obviamente no va a respetar las suturas, ¿no? Y este se resuelve en horas o en días, hasta 4 días, ¿no? Como podemos ver acá, no está respetando las suturas. ¿Y en qué situaciones se presentan estos fenómenos plásticos? Cuando el periodo expulsivo ha sido tormentoso, es decir, la pelvis ha sido muy estrecha, pero a pesar de eso, la cabecita ha podido salir. Incluso acá puede haber fenómenos de acabalgamiento de huesos, ¿no? Es decir, acá puede ser un parietal y acá puede estar el otro parietal, ¿no? ¿Todo esto para qué? Para reducir el polo cefálico y pueda descender por el canal duro del parto, ¿no? También pueden producirse los hundimientos, como podemos ver acá, ¿no? Esto se puede dar por las espinas ciáticas, ¿no? Por cualquier eh, estructura ósea que se encuentra ahí. También pueden producirse fístulas rectovaginales o vesicovaginales, como podemos ver, ¿no? Las fístulas son las conexiones anómalas, ¿no? Entre dos órganos huecos. La conducta acá, ¿cuál sería? Hemos dicho que acá, de acuerdo al grado de estrechez pélvica, el grado 3 y el grado 4, que son por debajo de 8 centímetros, eran pelvis no viables. Entonces acá la conducta es cesárea, ¿no? Si la pelvis es viable con estrechez relativa y el móvil fetal adecuado, es decir, eh, que tiene una buena reserva de oxígeno, ¿no? Que no tiene otras complicaciones, se puede intentar el parto, ¿no? Hablamos de pelvis límite cuando tenemos dos parámetros de pelvimetría interna, ¿no? Que nos den sugerencia de que sea una estrechez pélvica, ¿no? ¿Dónde está eso de la pelvimetría? Acá está, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos aplanamiento del sacro, si el pubis, ¿no? Tiene un espesor mayor, la prominencia de las espinas ciáticas es mayor, las ramas isquiopubianas son convergentes, ¿no? El diámetro promonto-púbico mínimo es menor, el ángulo subpubiano es menor a 80 grados, perdón. Ya, si tenemos dos de esos, ya sería una pelvis límite, ¿no? Ya, entonces hemos dicho que la cesárea se da en un cuarto grado, ¿no? Cuando es una desproporción cefalopélvica absoluta o grave o grosera, ¿no? Y se puede realizar un parto de prueba primero antes del parto como tal en una desproporción cefalopélvica eh, leve a moderada, ¿no? Y en este caso, pero tenemos que tener ciertos parámetros para ir al parto de prueba. Desproporción leve a moderada, presentación cefálica de vértice, el feto en buenas condiciones y que las membranas estén íntegras, ¿no? Las membranas coriamnióticas. La técnica sería esperar a que el cuello esté borrado con una dilatación de 4 centímetros. Se hace la amniotomía, que es la ruptura artificial de las membranas coriamnióticas. Obviamente el control de la actividad uterina, control del borramiento de dilatación. Se confirma que hay un encajamiento de la presentación y control del mecanismo del parto, ¿no? Esto se espera hasta 3 horas, ¿no? Pero si hay cualquier signo de, de sufrimiento fetal agudo, una alteración en la actividad uterina, se debe suspender nuestro parto de prueba e ir a cesárea, ¿no? Ya. Ahora vamos con las preguntas, ¿no? La pelvis espondilosemática es la que presenta, ¿cuál hemos dicho? Acá deslizamiento del L5, que era la espondiloslistésica, ¿no? Entonces esta no es callo óseo tampoco, enfermedad, no. Es el inciso A, ¿no? El inciso A. Indica la característica correcta de la pelvis androide, ¿no? Su diámetro mayor es transversal. No, ahí hemos hablado que era el platipeloide, ¿no? Su diámetro, acá vamos a poner platipeloide,
Celuloide. Su diámetro mayor es el oblicuo derecho, el oblicuo izquierdo. No evalúan tanto los parámetros como no evalúan los diámetros oblicuos, ¿no? Entonces no entran en acá. El ángulo subpubiano se encuentra disminuido. Este es, ¿no? Hemos dicho que estaba disminuido por debajo de 80 grados, ¿no? El estrecho inferior es más amplio que el estrecho inferior, ¿no? Esto también es falso porque hemos dicho que incluso algunos le llamaban la pelvis infundiliforme, ¿no? Entonces acá la respuesta ¿cuál es? El ángulo subpubiano se encuentra disminuido. Cuando uno de los ilíacos se fusiona directamente a los cuerpos vertebrales y el otro ilíaco por medio de un alerón sacro, configurando un oblicuo como diámetro mayor, ¿qué probabilidad de parto existe? Acá estamos hablando de la pelvis de Naegele, ¿no? O la genesia de un alerón sacro o la plasia. En este caso, la posibilidad de parto es ninguna, ninguna. Vamos a ver por qué. ¿Dónde está? Acá está, acá está. No, ¿dónde está? Acá está. La pelvis de Naegele, ¿no? O sea, nos decía que se puede acomodar, ¿no? Se puede acomodar al otro oblicuo, ¿no? En este oblicuo. Pero como pueden ver acá, hay una prominencia de la espina ciática, o sea, todo está deformado, el ángulo subpubiano, además acá está cerca del sacro, es imposible que vaya a un parto, ¿no? La pelvis pseudooblicuaval de Naegeli. Entonces acá sería ninguna. Se considera pelvis viable o no viable cuando el conjugado obstétrico mide como límite. Acá nos dice el límite. ¿Cuál era el límite que decía si va a ir a parto o no va a ir a parto? ¿Alguien se acuerda cuál era el número? Si estaba por encima de esto, ya podríamos decir que era viable. Pero si no, era cesárea, ¿no? Inviable. ¿Alguien se acuerda? El 8. Muy bien. 8. 8 es ese número, ¿no? 8. Entonces, hasta ahí está ese tema, chicos, de distocias óseas. Vamos a darnos un descanso, chicos, de 20 minutos, por favor.